La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles nuevamente. Vamos a continuar hoy con la profundización en los escritos de Evagrio Póntico, quien fue un monje cristiano del siglo IV, que eran aquellos tiempos donde algunos religiosos, algunos practicantes del cristianismo se alejaban del Imperio Romano por la corrupción que el imperio representaba y por otro lado porque las nuevas jerarquías de la iglesia, ahora aceptadas por el imperio, simplemente eran corruptas. Entonces se alejaban, vivían en el desierto, por eso se los conocía como eremitas, y que viene de eresmos, que significa en griego desierto, eremos. Entonces, uno de ellos era Evagrio y era un gran filósofo a la vez. Tenía una formación muy buena en filosofía y refleja en sus escritos mucho de la filosofía, entiendo yo, estoica. Estamos hablando de los 8 pensamientos, que serían los 8 pecados capitales, básicamente, o 7 según cómo se los ordenen y clasifiquen. Y ya habíamos visto cómo él relataba en qué consistían estos 8 pecados. Luego vimos también cómo empezó a contarnos la manera de trabajar con ellos, la manera de la medicina, digamos, que podía ayudarnos a sobreponernos a estos pensamientos. Y en eso estamos. Entonces vamos a retomarlo desde ahí, donde nos cuenta de una manera un poco desordenada, porque no lleva un orden al contar el remedio, la medicina, sino que simplemente nos va tirando como tips, nos va tirando como indicios o sugerencias variadas de cómo podríamos abordar o trabajar con estas problemáticas que son de las más comunes, enfadarse, entristecerse, aburrirse. Así que aquí en el 24 estamos en el Tratado Práctico, así se llama el libro de Evagrio que estamos trabajando. Dice, la naturaleza de la parte irascible o irascible significa aquella parte suya que se enfada, o sea, el enfado en usted, consiste en luchar contra los demonios y resistir al placer. La naturaleza de la parte irascible consiste en luchar contra los demonios y resistir al placer. Por eso precisamente los ángeles, sugiriéndonos el placer espiritual y la beatitud que le sigue, nos exhortan a dirigir nuestra fuerza irascible contra los demonios.
Está diciendo que hay dentro nuestro o que llega a nosotros una tendencia irascible. Uno está, acuérdese, Evagrio plantea que los pensamientos no surgen de mi voluntad, no surgen de mi conciencia, no los decido yo, sino que llegan. Tenemos naturalmente una tendencia irascible, o sea, a ir en busca de y atacar a esa cosa, cambiar esa cosa, y una tendencia concupiscible. La concupiscible tiene que ver con el querer unirte a esa cosa, ¿no? Abrazar a esa cosa. Entonces, lo concupiscible tiene más que ver con el amor, con el deseo, con la sexualidad, con lo sensual, ¿no? El placer. Y lo irascible tiene que ver más con convencer al otro, atacar al otro, emprender un negocio, ¿no? Algo de ir en pos de, ¿no? Ir a clavar la lanza ahí. Entonces, ¿qué pasa? Dice Evagrio que cuando queremos trabajar con nuestra parte irascible, eh, los ángeles, es decir, otra parte que surge en nosotros, que viene a nosotros, nos da la pauta, nos da la solución, que es dirigir la parte irascible hacia los demonios. Dice, estos, por el contrario, arrastrándonos hacia los apetitos mundanos, presionan la fuerza irascible contra su naturaleza para combatir a los hombres, a fin de que, cegado el intelecto y apartado del conocimiento, llegue a renegar de las virtudes. Es decir, nosotros somos como una especie de ser neutro. Estamos aquí, ¿no? Como un receptáculo. Y de repente llega una energía que te dice, enfádate con los hombres, porque aquel te hizo tal cosa. ¿Qué se cree? ¿No? Por ejemplo, viene y te dice, Roberto, ¿no te das cuenta de lo que te hizo Marcelo? Tenés que ir y darle una hostia, si no, no va a aprender. Imponete, Roberto, imponete. eso es lo que, digamos, lo que llama Evagrio los demonios te sugieren. O sea, los pensamientos que aparecen en nuestra psique, que no vienen de nosotros, vienen de lo inconsciente, colectivo o freudiano, como usted quiera, pero aparecen y te dicen, anda a por la gente. La gente es la culpable de tus problemas. Por otro lado, los ángeles, es decir, otro tipo de pensamientos, te sugieren lo contrario, te dicen, anda a por los demonios, enfádate con los demonios, ¿no? Y esa es una buena salida, te dice Evagrio, de la parte irascible. No te está diciendo que no haya parte irascible en ti. La parte irascible está. O sea, somos susceptibles de enfadarnos por cualquier cosa. El tema es que solo tenemos la capacidad de dirigir el enfado y no de evitar enfadarnos. Es como lo que decía Sartre, el pensador francés. Yo soy lo que hice con lo que hicieron de mí. Llega el enfado, me enfado por algo. Ahora, mi decisión, la única que tengo, yo no tuve decisión sobre si el enfado aparecía o no. El estoico te diría, no lo controlas eso, ¿no? Te enfadaste, apareció el enfado, apareció esa cosa en la boca del estómago que te pone mal. Ahora, ¿hacia dónde lo vas a dirigir? Una parte te va a decir, dirigilo hacia los culpables, que son ellos, que te hacen la vida imposible y no te dejan ser feliz. Pero otra parte te dice, no, dirigilo justamente hacia esa parte que te dice que la dirijas hacia los demás, porque esa es la parte que te daña. Entonces, la parte irascible en nosotros es la parte activa y está bien. Por ejemplo, cuando usted inicia, como le digo, un proyecto, dice voy a estudiar una carrera, Eso es lo irascible. La palabra agresividad significa ir hacia, ¿no? Entonces, lo agresivo, lo irascible, es ese impulso de quiero esto, lo quiero lograr. Entonces, no te está diciendo Evagrio, desterra de tu vida el quiero. No, te dice dirigilo hacia lo que corresponde. Entonces, una persona que dirija su parte irascible hacia voy a, no sé, a vencer a mis pasiones, voy a meditar más, voy a abrirme a la voluntad divina, voy a ayudar al prójimo. Es la misma parte irascible, pero conducida, dirigida. Este es un principio de la física, básicamente. Eso de que la sumatoria de las fuerzas en un sistema cerrado se mantienen fijas. Es decir, yo no puedo deshacerme de la energía. Lo que puedo es decidir qué hago con ella. Entonces yo puedo convertir en hielo el agua, el H2O, en hielo,
pero también lo puedo calentar y convertir en agua, o lo caliento más y lo convierto en vapor. Pero la energía que contiene ese litro de H2O de agua no va a variar, va a ser siempre la misma, sea agua, vapor o hielo. Entonces te está diciendo, tu parte potente, irascible, no la podés evitar, la tenés. Y va a ser despertada una y otra vez por pensamientos que te llegan. No lo podés evitar eso. Lo que podés hacer es aprender a dirigirlo. Entonces, dice, guárdate de no provocar jamás la salida de alguno de tus hermanos por haberlo irritado, pues no escaparías en toda tu vida al demonio de la tristeza, convirtiéndose también para ti en un obstáculo durante el tiempo de oración. Esto tiene que ver con justamente la mala dirección de la parte irascible. Si yo estoy dirigiendo ese enfado que tengo, me enfadé por algo que me dijo, no sé, un hermano, algo que me pasó en la calle, algo que qué sé yo, y entonces digo, no, el culpable de esto es, y vuelco toda mi ira hacia alguien, quizá lastimo a esa persona, le hago un daño físico, le hago un daño moral, le hago un daño emocional, lo que fuera, y luego yo me voy a sentir mal, ahí me va a aparecer otro demonio, el de la tristeza. Y esa tristeza me va a hacer daño a mí también. ¿Cómo fui capaz de arruinarle la vida? ¿Por qué le dije eso? No le debería haber dicho. Entonces, Evagrio no te dice no lo sientas, no sientas la emoción, el enfado, sentilo, pero dirigilo en otra dirección. Es como dirigí esa misma espada para vencerte y no para lastimarte, o no para lastimar a otros. Dice, el rencor lo apaciguan los regalos. Conviniste que Jacob apaciguó a Esaú gracias a unos dones cuando éste marchaba con 400 hombres a su encuentro. Nosotros, sin embargo, al ser pobres, suplimos nuestra indigencia invitando a la mesa. Hay un episodio de Jacob en el Antiguo Testamento que Jacob fue el que le robó la primogenitura a Esaú y que, bueno, se mandó una metida de pata grande. Y Esaú, el hermano, lo perseguía para matarlo directamente, con 400 tipos. Y Jacob, después de haber tenido una visión y pelear con un ángel toda la noche, envió un emisario de que quería una tregua y se presentó ahí en persona delante de Esaú, sabiendo que Esaú si quería sacaba una espada y lo cortaba en pedacitos, y él no podía hacer nada. Y sin embargo, y bueno, y le dio regalos además, un montón de cosas, y Esaú aflojó y lo aceptó a Jacob. Entonces, lo que está diciendo es al rencor lo apaciguan los regalos. Si otro te tiene rencor, dale cosas, dale tiempo, dale dinero, dale un regalo, dale paciencia, dale presencia, dale lo que necesite. Así el otro se va aplacando. Nosotros, sin embargo, dice, al ser pobres, suplimos nuestra indigencia invitando a la mesa. Está diciendo que el monje, al no tener la capacidad de hacer regalos, lo que hace es invitarte a la mesa. Entonces, si despertaste rencor en otro, dentro de tus posibilidades, dale cosas. No tenés dinero, invítalo a comer, regalale tu presencia, regalale una sonrisa, pero buscar deshacer el rencor en los demás. Porque si lo miramos así, en última instancia, el rencor ajeno y el rencor propio son el mismo. Porque si entendemos que el grifo que sale de mi agua no, el agua que sale de mi grifo, al revés, es la misma que sale del grifo de todos mis vecinos, purificar el agua que va a salir de mi grifo es lo mismo que decir que purifico la que sale de todos. O sea que si voy a la fuente, al lago que está cerca y purifico esa agua, se la purifico a todos van a beber mejor agua. Entonces, no importa que yo inicie la purificación metiéndome por el grifo del vecino, voy a acabar en la misma fuente y todos nos vamos a beneficiar. Entonces, por eso esa idea de que nadie puede ser feliz en medio de infelices. Entonces, tiene que ver con que cuanto más felices son todos, más felices uno también, porque más se resuelven problemas esenciales. Cuando nos veamos aquejados, dice, por el demonio de la sedia, que es del aburrimiento, del tedio, entonces con lágrimas, dice a pie de página, las lágrimas es el primer remedio contra la sedia. ¿Por qué las lágrimas?
porque la asedia es el aburrimiento. Y el aburrimiento y el tedio es una falta de compromiso, es una falta de contacto. Cuando una persona dice estoy aburrida, es como si estuviera flotando al ras del suelo. No estás mirando verdaderamente la flor, no estás realmente saboreando esa comida. La razón por la que te aburrís es porque no estás ahí. Estás flotando cerca, pero no estás tocando. Entonces, las lágrimas te bajan al corazón, a la misericordia, ¿no? A la miseria del corazón, te bajan a lo que sentís. Muchas veces una persona está aburrida hasta que uno le dice, mira, vamos a bailar un poco, o vamos a hacer el amor, o vamos a algo que sea físico, donde la persona baja a tierra, o una persona dice, estoy aburrida, nada me importa, la vida me parece, bueno, vamos a ver esta película que es muy emotiva, y la persona se parte en algún momento, se quiebra y se deja llevar y empieza a sentir. Y al sentir empieza a redefinir lo que estaba viendo. Todo lo que le parecía superfluo, tonto, inútil, ahora se da cuenta del sufrimiento humano, se da cuenta de lo valioso de muchas cosas y baja a tierra. Entonces, llorar es un indicio de que bajaste al corazón. Y en el corazón uno no se aburre, porque se conecta con las cosas. El aburrimiento viene con la desconexión. La depresión es justamente un aislarse. Cuando esa persona deprimida realmente se quiebra y llora, pero con un llanto que tiene que ver con conectarse con el otro, no con su propio dolor y nada más, sino con el del otro, con la vida del otro, ahí esa depresión cesa. Entonces propone esto, fíjese qué interesante. Dividamos nuestra alma, la mente, por una parte que consuela y otra que es consolada, sembrando en nosotros buenas esperanzas y cantando lo que el santo David: ¿por qué estás triste, alma mía, y por qué te me turbas? Espera en Dios, porque lo alabaré, salud de mi rostro y Dios mío. Esto es el Salmo 41. Es decir, lo que te está proponiendo es que te dividas en dos partes. ¿Estás aburrido? ¿Sentís tedio? ¿Sentís que esta relación no da para más, que no te da lo que te tiene que dar, que no te estimula, que este trabajo no sirve? Dividite en dos partes. O sea, no intentes solucionarlo como un ser compacto. Te dice, no vas a poder, porque justamente está flotando por sobre. Al revés, te habla de dividirte en dos partes y hablarte a ti mismo, con palabras como esta: ¿por qué estás triste, alma mía? ¿Por qué te me turbas? Espera en Dios, porque lo alabaré, salud de mi rostro y alma y Dios mío. Te estás diciendo, estás queriendo encontrar una felicidad fugaz, una felicidad que está quién sabe dónde, a la vuelta de la esquina. ¿Te acuerdas la asedia? Que era esto de querer siempre algo que estaba más lejos, que acá no estaba la felicidad, que estaba a la vuelta de la esquina, que en la siguiente relación la voy a encontrar. Entonces te está diciendo, ¿qué te pasa? ¿No te das cuenta de lo profundo de la vida? Te estás perdiendo lo profundo, estás flotando sobre la superficie, por eso te aburrís. Date cuenta que hay algo más profundo. Pero por eso propone que uno se divida en dos, uno se hable a sí mismo, una especie de pensamiento positivo. Por eso dice, sembrando en nosotros buenas esperanzas, sembrar. Es como que te dividís en dos y una parte tuya convence a la otra de que baje a tierra y diga, como cuando un amigo te dice, pero no te das cuenta, tienes una familia, tienes salud, tienes un buen trabajo. Es como, no te das cuenta lo que estás teniendo, te lo estás perdiendo porque estás flotando al ras de la tierra. Estás pero no estás. Por eso crees que tenés que encontrar la felicidad en otro lado. Lo tenés acá. En lugar de ser un amigo, nos propone que lo hagamos nosotros mismos, sobre todo porque esto es para monjes que están solos. Entonces, hablate a vos mismo, pero con palabras constructivas. Fíjese que cuando hoy en día aparecen las afirmaciones positivas y todo esto, no es ningún invento moderno, esto ya lo decía Evagrio. Es necesario no abandonar la celda en el momento de las tentaciones, fingiendo pretextos razonables, sino que debes permanecer en el interior y sufrir y recibir valerosamente a todos los atacantes, especialmente al demonio de la asedia, el cual, al ser el más gravoso de todos, ocasiona la mayor prueba al alma. Huir de tales luchas y tratar de evitarlas enseña al intelecto a ser inhábil, cobarde y desertor. Esto es muy importante, porque normalmente estamos habituados a huir. Estamos habituados a, tengo un problema,
busco la descompresión rápido. Entonces, ay, esta pareja ya me aburrió, me voy a buscar otra. Esta comida ya me cansó, voy a comer otra cosa. Esto no lo quiero, no, ya esta carrera ya me está aburriendo, voy a buscar otra. No sabemos enfrentar. Y ahora podemos darnos cuenta cuando habla de enfrentar demonios y que como San Antonio que los enfrentaba a puñetazo limpio. Bueno, está con una metáfora, está con una representación, está mostrando de qué se trata la cosa. Es quedarte y luchar. Porque dice, ¿qué pasa si te vas? Te empezás a acostumbrar, dice, porque dice, evitarlas enseña al intelecto, o sea, te acostumbra a ser inhábil, cobarde y desertor. O sea que luego ya no tendrás la habilidad de hacerlo. Normalmente quedarnos con la cosa es muy difícil. Por ejemplo, estoy enfadado. ¿Qué hago? Intento o ir a por el otro, a maltratarlo para que se me pase, o intento, no sé, dar una vuelta para que se me pase, o intento, no sé, hacer alguna cosa que me dé la sensación de descompresión. No soportamos quedarnos con la cosa, con la patata caliente en la mano. Jung, el psicólogo suizo, decía que es muy importante permanecer con la cosa, y porque eso es lo que los hindúes llaman justamente teyas, austeridad. Y tapas, austeridad. Porque tapas genera teyas. Teya significa fuego. Y el fuego te cambia. Los alquimistas decían ignis natura renovatur íntegra, ¿no? Es el INRI que está en la cruz de Cristo. Ignis natura renovatur íntegra. El fuego renueva la naturaleza toda. Entonces, ¿querés realmente cambiar? Tenés que aguantarte el fuego. ¿Querés aguantarte el fuego? Tenés que permanecer. No podés estar descomprimiendo. Si tenés, no sé, una pasión por ir a comprarte tal cosa, y tenés dos opciones para descomprimir. O te la vas a comprar o haces otra cosa que te distraiga. Lo que te dice Evagrio es no te distraigas. Quédate en la celda. Aguantátela. Quédate ahí. La cosa te va a revelar algo. O sea, tenés que enfrentarte al demonio. Tenés que preguntarle al demonio, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién sos? Contame, ¿qué querés? Es lo inconsciente, es un diálogo con lo inconsciente. ¿Cómo voy a dialogar con lo inconsciente si me voy? Si descomprimo. Hoy en día todo es descompresión. Se nos ofrece la descompresión por todas partes. Drogate, salí a pasear, hacete la ruta de la montaña tal, peléate con fulano, no sé, inicia un nuevo proyecto. O sea, todos son salidas. El monje vive en una celda. Celda tiene la misma raíz que célula. Una célula, una celda, es algo cerrado. Es algo donde te quedas dentro y se cuece la cosa. Ahí es como el atanor del alquimista. La cosa se cuece. Y fíjese qué curioso que en el atanor del alquimista se dice que si te pasás de calor, arruinás la obra. Y si te falta fuego, arruinás la obra. O sea que encima tenés que tapar el atanor, porque si te pasás te puede explotar inclusive, que es una especie de exceso de temperatura, exceso. Imagínense que uno se queda en la celda o se queda sin descomprimir, se queda con el síntoma, que puede ser malestar, puede ser depresión, puede ser tristeza, angustia, ira, deseo, puede ser lo que sea. Cuando uno se queda con eso y no hace nada, eso te revela algo. Si uno lo descomprime, otra vez se pierde hasta que se vuelve a acumular. Y nunca, es como un niño pequeño al que uno nunca le presta atención. Simplemente, cada vez que el niño viene a llorarnos y a hacer ruido, le damos un caramelo. Nunca vamos a entender qué le pasa. Y probablemente nunca le solucionemos el problema, porque siempre, una y otra vez, le vamos a estar contentando con un caramelo. Entonces, nos cuesta enfrentarnos a lo que es, diría Krishnamurti, por ejemplo, a lo que es, a la cosa en sí. Siempre buscamos sustitutos, buscamos cosas que descompriman. Lo que te dice Evagrio es, no descomprimas, quédate ahí, aguantátelo, pelea con los demonios. El monje está hecho para eso, para la lucha. De ahí viene la idea de a veces el monje guerrero, como el templario o como la Compañía de Jesús de San Ignacio, tiene que ver con el monje que pelea.
Y míticamente, gráficamente, alegóricamente, nos hablan de que peleaban a puñetazos a veces contra demonios que vivían en el desierto. Por esto de que Jesús se fue al desierto a enfrentarse a Satán, por eso la idea de que vivían ahí y que te los enfrentabas de verdad. O sea, te aparecía el demonio como un tipo o como un animal y te tiraba contra la pared como en las películas. Pero bueno, son maneras de hablar de algo que ocurre a nivel de la psique. Pero si entendemos como Jung que todo es psique, entonces estas historias de gente que vuela por los aires no es menos real. En realidad es tan real como decir tengo miedo. El miedo, por más que sea algo psíquico, no es irreal. Es tan real que condiciona toda tu vida. Decía nuestro santo y muy práctico maestro, probablemente Macario el egipcio, otro monje, es necesario que de tal manera el monje esté siempre preparado como si hubiera de morir al día siguiente, y que por el contrario disponga de su cuerpo como si hubiese de vivir con él muchos años. Lo primero, añade, extermina los pensamientos de la asedia y hace al monje más diligente. Y lo segundo, preserva el cuerpo sano y mantiene siempre igual su templanza. Entonces, pensar que vas a morir al día siguiente, que es lo que los latinos llamaban memento mori, el famoso recuerda que vas a morir, que viene de la mano del famoso carpe diem, que lo vimos en la película del Club de los Poetas Muertos, donde decían carpe diem, que significa aprovecha el día, y ahí enseguida viene el otro dicho, porque recuerda que vas a morir. Como diciendo, la razón por la que tenés que aprovechar el momento es porque te vas a morir en cualquier momento. O sea, la idea de inmortalidad es una idea muy presente hoy en día. No, ¿qué me va a pasar a mí? Yo voy a vivir mucho, me queda tanto tiempo, soy joven, soy joven. Y además la sensación que tenemos hoy en día de estabilidad, de que todo se mantiene, ¿no? Salimos a la calle, todo es igual todos los días, sobre todo en lo que se llama primer mundo, porque en el tercer mundo, ahí todo cambia todos los días. Ahí el memento mori no hace falta practicarlo, ya está, ya lo tienes ahí evidente. Pero bueno, te está diciendo, cuando uno vive en el memento mori, ahí no se aburre. Porque fíjese, si lo llevamos a países, ¿quién se aburre? Alguien que está en África o en Sudamérica o en Asia intentando sobrevivir y ganarse el pan cada día y todos los precios cambian todos los días, los gobiernos corruptos cambian todos los días, te quieren asaltar, te quieren matar. Ese no se aburre. No se aburre sencillamente porque está impedido, o sea, no puede no tomar contacto con la realidad. No puede hacer ese floating, eso de flotar al ras del suelo y por eso aburrirse. El que puede hacer eso es el que, como la rutina es tan igual de un día para el otro, en un primer mundo, por ejemplo en un país europeo, donde todo se mantiene, los precios se mantienen, el trabajo lo seguís teniendo, no te suelen robar, no te suelen matar. Entonces uno empieza como a perder el corazón, ese cordia, ¿no? Entonces uno no conecta y por lo tanto deja de sentir y ahí aparece la asedia. Yo debería irme a otro lado porque esto es aburrido, ya me cansó, me quiero ir y quiero buscar emociones fuertes. Entonces me quiero ir a Medio Oriente, me quiero ir a un lugar donde pasen cosas. Acá no, ¿no? Entonces hay gente que se va a vivir, no sé, a México porque dice ahí realmente sí, la gente está viva porque pasan cosas. Entonces, el memento mori, el recordar que vas a morir, ya sea que vivas en un país donde no cambia nada como en Europa, y generes un memento mori de tu parte, un darte cuenta diariamente a través de pequeñas cositas, que todo se acaba, todo se está desgastando, ¿no? Que afines el ojo para poder verlo, o que vivas en un tercer mundo donde no te hace falta mucho esfuerzo, ya lo tenés ahí. En ambos casos, eso sería el remedio que propone para la sedia. Pero con respecto a su cuerpo, al trato que tiene el monje con su cuerpo, él tiene que pensar que su cuerpo le va a durar muchos años. ¿Por qué? Porque si aplica el memento mori no a su mente, sino a su cuerpo, va a decir, bueno, ¿para qué voy a cuidarme de no comer comida chatarra o de no fumar o de no beber en exceso si total me voy a morir cualquier día? No. Con respecto al cuerpo, dice, hay que cuidarlo y mantenerlo sano, porque así se mantiene su templanza, su equilibrio.
Dice, bueno, hacemos un paréntesis ahora para recordar que La Espada de Damocles, nuestro programa, carece de sustento económico externo, por lo tanto, si quiere colaborar con él, puede hacerlo escribiéndome a pablojorgeveloso@gmail.com. Le enviaré el enlace de la cuenta de PayPal y de banco del programa, de manera que pueda hacer un aporte, que puede ser súper mínimo, mediano, grande, grandísimo, lo que pueda. Todo va a ser de mucha ayuda, porque sirve para la compra de bibliografía, que es lo que alimenta nuestro programa, y también para la compra de material electrónico que siempre se va desgastando, como memorias y otras cosas, para el funcionamiento correcto del programa. Y desde ya, muchas gracias por ello. Dice, ¿por dónde estamos? A ver, aquí, en el 30. Dice, es difícil escapar al pensamiento de la vanagloria, pues lo que haces para su destrucción, eso mismo se presenta ante ti como un nuevo motivo de vanagloria. Dice a pie de página claramente, dice, los actos de humildad, cuando son notorios, tienen el peligro de convertirse en motivo de vanagloria. O sea, claro, la vanagloria es cuando te crees que sos el eje del mundo y que sos el Mesías y que todos te necesitan y sos el superprofeta, o en tu empresa sos el ídolo, el mejor. Entonces, uno dice, bueno, el remedio será ser humilde. Entonces te esforzás por ser humilde y enseguida te viene el pensamiento, soy el más humilde, todo el mundo reconoce lo humilde que soy. O sea, es difícil porque hagas lo que hagas, te acabas enterrando. No siempre los demonios se oponen a nuestros buenos pensamientos, dice, todavía en el mismo párrafo. No siempre los demonios se oponen a nuestros buenos pensamientos, sino que a veces son los propios vicios los que nos combaten. He experimentado, dice Bagrio, que el demonio de la vanagloria es expulsado por casi todos los demonios y que después de ser expulsados, los que le echaban, se acerca descaradamente y hace visible al monje la grandeza de sus virtudes. Bueno, justamente es esto lo que decimos, que dice que los demonios expulsan, ellos mismos expulsan a la vanagloria y dice, después de ser expulsados los que le echaban, o sea, después que uno echó a los demonios también, se acerca descaradamente la vanagloria y hace visible al monje la grandeza de sus virtudes. O sea, vos te crees el Mesías, ¿no? Entonces vienen todos los demonios de la tristeza, de la ira, de la codicia, de lo que fuera. Entonces, desde tu vanagloria, vos agarrás y intentás expulsar todos estos demonios. Pero los demonios mismos se ocupan de expulsar a tu vanagloria a veces. Es decir, la tristeza viene y es tan grande que toda tu vanagloria de sentirte el Mesías y Dios queda fuera, ¿no? Porque estás tan triste. Pero finalmente cuando te deshaces de la tristeza también, o la tristeza se pasa o lo que fuera, vuelve la vanagloria como diciendo, qué grande logré deshacerme de la tristeza. Entonces, la vanagloria, lo que quiere decir Evagrio, es muy, como que te hace unas triquiñuelas muy difíciles, porque aunque parezca que la desterraste, el mismo acto de desterrar a la vanagloria es vanagloria, el mismo acto de desterrar a los demonios es vanagloria, sentirte el mejor es vanagloria, o sea, es difícil. Dice, el que ha alcanzado el conocimiento y disfruta del gozo que de él procede, ya no se dejará persuadir en adelante por el demonio de la vanagloria, aunque le proponga todos los placeres del mundo, pues ¿qué podría prometer más grande que la contemplación espiritual? Entonces, lo que te está proponiendo como solución para la vanagloria es el conocimiento. Pero no es el conocimiento de matemáticas y geografía. Es el conocimiento de la teoría, de la contemplación. Contemplación significa no pensamientos, sino justamente el silencio del pensamiento. Como cuando uno tiene miedo, no sé, a las arañas y de repente empieza a retrotraerse a la raíz del miedo, y descubre que la raíz del miedo es el apego y bla, bla, bla. Y ya lo de la araña quedó en un plano totalmente secundario. Ahora fuiste a la raíz del tema. Cuando tocas esta raíz, la vanagloria dice ya no tiene sentido, porque ya no te importan las cosas pequeñas. La vanagloria funciona con las menudencias.
funciona con las pequeñas batallas. Ah, vencí el miedo a las arañas, ahora vencí el demonio de la tristeza, qué grande que soy el más humilde, cosas pequeñitas. Pero quien toca la fuente es como que ya a la vanagloria la dejaste atrás. Es como si te elevases con un avión, ¿no? Por sobre la tierra y todo lo que te parecía terrible hasta ayer, ahora son puntitos negros ahí en el suelo, no pasa nada. Entonces te habla de que, dice, pero hasta que no hayamos gustado el conocimiento, ejercitémonos con ardor en la práctica, mostrando a Dios que nuestro fin es encaminar todas las cosas hacia su conocimiento. O sea, te está diciendo, si bien lo mejor es elevarte, si no te pudiste elevar todavía insistí con la práctica. ¿Cuál es la práctica? Bueno, estar atento, darte cuenta también de este memento mori, de que todo pasa. Entonces dice, acuérdate de tu vida anterior y de tus fatigas, de tus antiguas faltas y de cómo, habiendo estado sujeto a las pasiones, has llegado a la impasibilidad por la misericordia de Cristo, y de qué manera a su vez el mundo que has dejado te había humillado en tantas y tan frecuentes ocasiones. Reflexiona sobre esto. ¿Y quién es el que te protege en el desierto? ¿Y quién es el que expulsa a los demonios que rechinan sus dientes contra ti? Tales pensamientos infunden humildad y no dan cabida al demonio del orgullo, ¿no? Ahora se centra un poquito más en el orgullo, ya que dice a pie de página el propósito del orgullo. A propósito del orgullo, Evagrio confiesa más claramente que todo en su sistema depende de la gracia de Dios. Fíjese cómo aquí, con estas dos preguntas de ¿quién es el que te protege en el desierto? ¿Y quién es el que expulsa a los demonios que rechinan sus dientes contra ti? Te está diciendo que la solución realmente a todas estas cosas no proviene del esfuerzo personal, porque el esfuerzo personal, ya dijimos, es un bucle. Si yo me esfuerzo y lo domino, entonces ese dominar me hace sentir a mí importante. Y si me siento importante, estoy en la vanagloria otra vez. Ese es un tema muy difícil porque es como decir, alcancé la bondad, ¿no? O alcancé la paz. Pero si alcanzaste la paz o la bondad porque te esforzaste, era porque eras un ambicioso, básicamente. O sea, querías ganar. O sea, lo hacías interesado, te interesaba la paz. ¿Te interesa para quién? Para tu propio bienestar. Por lo tanto, la bondad y la paz de la que hablas no es verdadera bondad y paz. Es un negocio nada más. Ese es el dilema eterno de que si yo me esfuerzo por alcanzar a Dios, no alcanzo a Dios, porque alcanzar a Dios implica la ausencia mía, la negación mía. Entonces por eso dice aquí, ¿dónde estamos? No es un polo axial de su exposición, sino la expresión de que la gracia es el fundamento de toda su concepción. Por otra parte, este islote cristológico dentro del tratado es digno de tenerse en cuenta, aunque no quede insertado en su sistema espiritual. A nivel soteriológico, la cristología evagriana es plenamente ortodoxa. La impasibilidad no es una proeza heroica ni una ascesis estoica, sino la acción de la misericordia de Cristo en el cristiano. Porque aquí es como que el pensamiento cristiano pretende salvar una brecha que yo creo que no existe en realidad, que los estoicos tampoco caían en este error de creer que uno con su propio esfuerzo es el que soluciona las cosas. Yo no creo a los estoicos tan simplistas como para creer que todo dependía del propio esfuerzo cuando ellos entendían que todas las cosas estaban vinculadas. Entonces, aunque nosotros en este trabajo sobre estos pensamientos o pasiones hemos recorrido métodos, modos que nos proponía Evagrio, en última instancia nos dice que depende también de la gracia divina, ¿no? Que aún la fuerza para sobreponerte a un deseo determinado no proviene de uno. Es decir, de nuevo, nuestra mente no es nuestra. Entonces uno se pregunta, y bueno, ¿y entonces qué pinto yo? O sea, yo, como ego, ¿qué hago aquí? Y digamos que el ego, como ya dijimos, tiene la capacidad de vetar, tiene la capacidad de decir, entró la ira,
tiene la capacidad de decir, la voy a volcar para acá o la voy a volcar para allá. Pero si nos remitimos a las esencias bien atrás, la capacidad de ese ego de decir para la derecha o para la izquierda, a su vez provienen de otra influencia que no es nuestra tampoco. Entonces, ahí se complica el tema del libre albedrío. ¿Soy libre verdaderamente? Bueno, en tanto ser humano independiente, en tanto Pablo Veloso, no. En tanto parte unida a la totalidad, sí. Es decir, justo al revés, me confundí, lo dije al revés. ¿Tengo libre albedrío? En cuanto que me creo Pablo Veloso, sí, porque yo creo que tengo mi decisión. Pero en cuanto me doy cuenta que en realidad ninguna acción mía es aislada en este universo, sino que hay una concatenación infinita de causa-efecto, que hace que yo hoy diga helado de chocolate y no de vainilla, ahí me doy cuenta que el libre albedrío era solo una sensación. Sin embargo, aún siendo una sensación, produce efectos. Es decir, que la vida quiere que yo tenga la sensación de que tengo libre albedrío, porque esa sensación y el poder tenerla genera consecuencias. Entonces está muy bien sentir que yo soy el que toma las decisiones, que yo soy el que conduce esto de acá para allá. Pero Evagrio, como una especie de válvula de descompresión, te dice, pero acordate que aún esa decisión no es tuya. En el fondo, acordate que no depende de vos. Porque con el mismo criterio me viene el deseo de comer algo dulce y hoy no sucumbo porque yo digo no, y mañana sucumbo, aunque quise decir no, acabo diciendo sí y lo como. ¿Por qué? Bueno, porque hay fuerzas que están más allá de mí. O sea que tengo libre albedrío, pero tampoco es una cosa que sea tan así. Es una sensación de libre albedrío. Pero hay que alimentar esa sensación, hay que funcionar desde ahí, hay que hacer como si, ¿no? Como si lo tuviésemos, porque eso es lo que quiere la existencia. Desde los orangutanes, los delfines y nosotros, humanos, tenemos la capacidad de generar un ego, un ente que se da cuenta de lo que está pasando. No solamente lo vive, sino que sabe lo que pasa. No solamente tengo miedo, sino que sé que tengo miedo. ¿Para qué la naturaleza querría ponernos el sé que tengo miedo? ¿Para qué le agrega esta segunda cosa que de hecho es bastante problemática porque es la causa de todos nuestros dilemas morales? Porque un león va y mata a la gacela y se acabó. Duerme tranquilo. Pero nosotros empezamos, ¿pero por qué la maté? Yo debería haber matado a la otra que era más, no sé, más vieja. ¿Por qué maté a esta que tenía una vida por delante? ¿Por qué la naturaleza pone esto? Bueno, porque el mismo hecho de generar una entidad que aparentemente está fuera, que aparentemente tiene vida propia y decisiones, es lo que permite el diálogo. Si no hubiera esa sensación, yo directamente no miraría a otro y le diría, mira, ¿sabes qué me parece que el pelo te quedó feo? No le diría eso, porque sabría que todas mis palabras ya están escritas, ya están movidas por otras fuerzas. Pero tengo que tener la sensación, la vida así lo quiere, de que yo realmente tomo mis decisiones, porque de esa manera voy a conversar y de esa manera le voy a decir al otro lo que pienso. Y lo que el otro me responda también va a ser desde el convencimiento de que lo dice desde su libre albedrío. Y así todos los mamíferos superiores. De esa manera creamos, sobre todo los humanos, una maraña súper compleja de pensamientos, de libros, de películas, de conferencias y de internet y tantas cosas basadas en la idea de que yo estoy haciendo esto porque yo quiero. Cuando nos dice Bagrio, si mirás en lo profundo, en realidad no es así. En realidad hay una especie de Tao, naturaleza, Dios, el nombre que le quieras poner, que es el que comprende todo esto, ¿no? Comprehende con H todo esto. Y por lo tanto el libre albedrío no tiene cabida realmente, desde una perspectiva así. Pero desde la mía y suya, sí. Entonces,
es importante apelar a ese libre albedrío y decir, sí, cuando viene la ira y me enfado por algo, puedo decidir volcarlo para aquí y para allí. Entonces la pregunta es, ¿y tiene consecuencia? ¿Esa pretensión? Claro que la tiene. Pero ¿tiene consecuencia aun cuando no la haya forjado yo, sino que me venga de otra parte? ¿Y por qué no va a tener consecuencia? Es decir, si a mí me viene de otra parte, no sé, me dan una espada que yo no tenía, me la dan, yo puedo matar a alguien con esa espada, aunque me la hayan dado y no haya sido yo el que la creé. De la misma manera, aunque yo esta decisión no la haya tomado de mí, consecuencias tiene, claro que sí. Entonces, es importante que esté esa sensación de libre albedrío porque a su vez tiene una consecuencia que es el dialogar. Tiene que ver con conversar, tiene que ver con darle credibilidad. Porque usted podría decir, bueno, si todo depende de esa totalidad, la totalidad podría ser que las cosas conversen entre sí sin darles la sensación de libre albedrío. Así como por decir que una planta crece, usted conversa. No, porque no tendría la suficiente potencia, no tendría la suficiente credibilidad, no se daría, es como si usted pone unos actores a actuar arriba de un escenario, pero no son humanos, son máquinas e interaccionan, pero usted va a ver algo ahí que no le cuadra, porque sí, es todo como un reloj, pero no hay un componente de duda, no hay un componente de contradicción, todo está como un guión súper escrito. Y a usted le gusta que el actor represente el papel, pero que tenga esa posibilidad de contradicción, de fallo, de que por momentos le sale mejor, por momentos no, se mete en el personaje, no se mete. Eso es lo que usted dice, esta obra me encantó. En cambio, si yo le hago la misma obra, pero representada toda con robots, interaccionando con un guión hiper escrito y todo perfecto, usted me va a decir, esto la verdad no me motiva ni medio. Yo quiero ver seres humanos. Entonces, queremos la contradicción. Eso es lo que mantiene la vida funcionando. En la película Matrix, el agente Smith le dice a Morfeo, le dice, nosotros antes ya habíamos hecho una Matrix, pero no funcionó. De hecho, colapsó, porque era perfecta. No había libre albedrío, básicamente. Todo estaba bien, todo estaba previsto, todos tenían suficiente para comer, placer. No funcionó. Entonces hicimos otra donde había enfermedad, dolor, contradicciones, problemas, y esa funciona pero al pelo. Entonces fíjese cómo funciona el tema. Ahora va a hablar un poco nuestro amigo Casiano sobre las pasiones. Nos dice, si tenemos recuerdos apasionados de algunas cosas, supóngase usted recuerda unas vacaciones, recuerda algo rico que comió, se debe a que hemos recibido esas mismas cosas anteriormente con pasión. O sea, si uno recuerda lo rico que estuvo la comida aquella, es porque cuando se la comió estaba encantado. Asimismo, dice, de todas las cosas que acogemos apasionadamente, también tendremos recuerdos apasionados. O sea, una cosa se deriva de la otra. Si uno vive apasionadamente experiencias, más adelante las vas a recordar apasionadamente. Por lo tanto, aquel que ha vencido a los demonios que continuamente le asediaban, muestra desprecio por sus acechanzas. En verdad, más difícil que la guerra material es la inmaterial. Aquí pone, se entiende que la lucha contra los objetos está ya superada antes de afrontar los pensamientos, como dos niveles. ¿Se acuerda que Jesús decía que no cometía adulterio aquel que solamente se iba con una mujer de otro, sino que el que la miraba ya cometía adulterio? Ahí hay un gran paso psicológico, porque te está diciendo, no todo lo que se tiene que concretar, no todo se tiene que concretar exteriormente para que exista, ya puede existir en tu mente. O sea, no necesita, qué sé yo, que te pase algo, no hace falta que te pase algo exteriormente. Podés sentir miedo de algo que no pasó todavía interiormente. De hecho, la histeria en la época de Freud era un problema porque las mujeres tenían ataques como de ansiedad y las revisaban los médicos y no tenían ningún problema físico. ¿Y cómo podía ser que tuvieran estos problemas físicos si no tenían ninguna enfermedad?
Bueno, era psicológico. Entonces te está diciendo que las pasiones es algo que ocurre interiormente, es una especie de conmoción, movimiento interior, que no siempre depende de un hecho externo, que a veces depende de algo que viviste hace mucho tiempo y te quedó flotando. Dice, las pasiones del alma tienen su origen en los hombres, las del cuerpo en el cuerpo. Ahora bien, la templanza extirpa las pasiones del cuerpo y la caridad las del alma. Aquí habla de las pasiones del cuerpo, dice, son las ocasionadas por sus tendencias defectuosas naturales, como la gula, la fornicación, y las del alma son con las relaciones con los hombres, la cólera, por ejemplo. Es decir, está hablando de que nuestro apasionamiento, nuestras emociones provienen de dos niveles. Un nivel es el corporal y un nivel el nivel del alma. El alma es la mente. Entonces, la templanza, dice, extirpa las pasiones del cuerpo. La templanza es comer menos, privarte un poquito de dormir, es decir, no darle al cuerpo todos los placeres que requiere. Y la caridad, las del alma. La caridad tiene que ver con ser caritativo, ser empático con los demás. Entonces, si querés que tu mente funcione mejor, empatizar con el otro, ponerte en el lugar del otro. Si querés que tu cuerpo no te traiga los problemas de excesos, ¿no? de estar acostumbrado a placeres demasiado corporales constantemente, templanza, austeridad. Entonces dice, los demonios que dominan las pasiones del alma o de la mente permanecen hasta la muerte, pero los que dominan las del cuerpo se retiran más prontamente y los demonios se parecen al sol que sale y se pone apoderándose de alguna parte del alma. Y los otros demonios, dice, se parecen al sol que sale y se pone apoderándose de alguna parte del alma. Una vez, yo he contado, le pregunté al padre Gaspar, hospedero del monasterio de La Trapa, el monasterio trapense, que es una rama de los benedictinos en Argentina, un señor muy anciano, polaco, y le dije, yo tenía 16, 17 años por ahí, y le dije, padre, si con el tiempo, con los años, el apasionamiento sexual se pasa, ¿no? No, me dijo. Pero le digo, padre, cuando uno envejece, ¿no afloja eso? No. Lo que me quiso decir es que corporalmente sí, obviamente, a un hombre mayor no tiene la misma habilidad eréctil que un hombre joven o una mujer, lo mismo. Pero a nivel psicológico, la mente, podés tener 99 años y medio y te puede seguir gustando la chica, mujer o señora aquella, es lo mismo. O sea, no cambia. Entonces por eso dice, los demonios que dominan las pasiones del alma permanecen hasta la muerte. O sea, en la mente las cosas van a seguir siempre. En el cuerpo no. En el cuerpo lo que tiene que ver con que te gustara disfrutar de una comida o te gustara disfrutar mucho de la sexualidad o te gustara caminar, esas cosas puede que ya no estén porque tu cuerpo ya no tiene esa sensibilidad. Pero en tu mente, no sé, la tendencia a enfadarte, ¿no? La cólera, la tendencia a preocuparte, la tendencia a ponerte ansioso, todas esas cosas van a seguir por siempre. Esto es lo que nos está diciendo Evagrio. Y dice, y los otros demonios, ¿no? Se parecen al sol que sale y se pone apoderándose de alguna parte del alma. O sea que hay otros que de vez en cuando toman una parte del alma, de la mente, la activan, ¿no? Y después desaparecen otra vez. El demonio del mediodía, que es el de la sedia, sin embargo suele envolver toda el alma y oprimir el intelecto. El del aburrimiento, el del tedio, el de la depresión. Vio que cuando uno está deprimido parece que no hay luz en ninguna parte. En cambio, cuando uno está enojado, uno puede estar enojado con, no sé, con fulano y fulana y después con mengano y sutana no le pasa nada y está contento. Pero cada vez que se encuentra con los dos primeros sigue enojado. Entonces es como que uno puede tener una doble vida ahí. Pero en el caso de la depresión no. Si está deprimido para todo. O sea, no hay nada que no hay diferencias. Te ocupa toda tu mente. Por lo tanto, la vida solitaria se vuelve dulce tras la expulsión de las pasiones. Entonces, los recuerdos son completamente puros y el combate no prepara en adelante al monje para la lucha, sino para la contemplación de las razones de esa lucha.
Esto tiene que ver con lo que plantea Patanjali también en el Yoga Sutra. Cuando usted va sembrando nuevas semillas en su mente, dice Patanjali, nuevos samskaras, ¿no? Acuérdese que la mente es como un lago para Patanjali, que cada vez que cae una gotita produce una onda. Esa onda se llama vritti, que es un pensamiento. Ese pensamiento deja una semilla. Por ejemplo, usted se preocupó y él queda el recuerdito de la preocupación. Si usted no se vuelve a preocupar por un año, eso queda ahí, hasta se puede diluir. Pero si usted se preocupa de nuevo la semana que viene y se preocupa después otra vez y otra vez y otra vez, todas esas semillitas de preocupación se juntan por afinidad. Y porque usted tiende a ligar las cosas, a relacionar. Y entonces se forma una tendencia, un vasana, un hábito, el hábito de preocuparse. ¿Cómo se deshace el hábito de preocuparse? Diría Patanjali. Bueno, sembrando semillitas opuestas. Usted empieza a sembrar un día genera un pensamiento de todo está bien, otro día todo está bien, todo está bien, todo está bien, hace cosas que lo hacen sentir que todo está bien, todo está bien, todo está bien, se junta con gente que habla de que todo está bien y se van sembrando semillitas de todo está bien, que van, digamos, reemplazando a las semillas de todo está mal. Por lo tanto, se forma una tendencia de todo está bien. Entonces, lo que está diciendo es, por lo tanto, dice, la vida solitaria se vuelve dulce tras la expulsión de las pasiones. Entonces, los recuerdos son completamente puros. Entonces, fíjese, cuando uno empieza a mirar hacia atrás, va a decir, ¿qué va a encontrar? Bueno, va a encontrar todo está bien, todo está bien, todo está bien, porque así fue sembrándolo. En cambio, si usted siembra durante un mes todo está bien, pero después de 2 meses de todo está mal, y después un mes todo está bien, y 3 meses todo está mal, cuando usted mira para atrás, todavía sigue viendo todo está mal, y eso, a través de la memoria, de uy, ¿te acordás cuando pasó? Vuelve a agitarlo a usted. En cambio, cuando uno siembra y siembra y siembra, todo está bien, todo está bien, todo está bien, los recuerdos, cuando usted apela a los recuerdos, ¿qué encuentra? Cosas buenas, cosas de tranquilidad. Por lo tanto, usted tiende a estar entonces como resultado tranquilo. Entonces dice, y el combate no prepara en adelante al monje para la lucha. O sea, ya no hay nada más contra que luchar, sino para la contemplación de las razones de esa lucha. Ahora ya no hay, me enfado con fulanito y lo que me hizo menganito. No, ahora me estoy conectando con la raíz del enfado directamente. Porque ya durante mucho tiempo fui sembrando la idea de que no era fulanito ni menganito, ¿no? Que había un algo más detrás. Ahora me estoy conectando, diría Platón, con las formas puras, o diría Jung, con los arquetipos. Estoy dialogando no con el miedo a las arañas o a la oscuridad, estoy dialogando con el miedo. Entonces, aunque mire para atrás, ya no voy a ver arañas ni oscuridades. Ya lo que voy a ver nada más es una esencia de fondo llamada miedo, con la que ahora me las estoy viendo. Hasta aquí vamos a ver hoy. Le recuerdo antes de terminar que está mi libro, Sadhana al Camino Interior, en Amazon, está en papel, está en digital, por si quiere conseguirlo. También están los cursos que siempre doy. Puede escribirme a pablojorgeveloso@gmail.com para información. Son cursos de tarot, de astrología, de cartomancia, de oráculo Lenormand. También están los cursos a medida, aquellos que usted me pide trabajar una literatura, un libro, por ejemplo, y lo vamos trabajando juntos. También está el reordenamiento vital, que ya son sesiones donde todo esto lo hacemos a través de Skype y de forma individual, incluido el reordenamiento. Y en el reordenamiento trabajamos un tema que usted tenga pendiente, ya interior, ya personal, para solucionarlo, para poder comprenderlo, mejor dicho. Y esto lo hacemos a través de mi parte de preguntas oportunas que ayudan a aclarar ese tema. Vamos ahora sí a... Ahí está nuestra cortina. Esto es la espada de Damocles. Yo soy Pablo Veloso. Buena vida para todos. Buena semana y... Avanti Damocleanos. La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso.
Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti Damocleanos!